Muy buenas tardes, muchas gracias por ser fieles a nuestro programa semanal de los días martes y los días jueves a las 13 horas, que hemos dado a llamar Status Report. Yo soy Víctor Raúl Benítez, el conductor del programa, y hoy habíamos marcado, y aún lo estamos esperando, en breve estaría entrando, el director de la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos del Paraguay, Iván Ojeda. Próximamente, la Dirección General de Estadísticas y Censos de Paraguay se estaría, debido a que ellos han presentado un proyecto de ley que ya en una primera instancia en diputados tuvo una favorable respuesta y está yéndose al Senado. Con dicha medida, que sería una ley de la nación, la Dirección General de Estadísticas, Encuestas y Censos se convertirá en el Instituto Nacional de Estadísticas. La entrevista de hoy habíamos planteado, considerando la cantidad de informaciones a las cuales hemos accedido, en una entrevista todavía en privado que le habíamos hecho a Iván Ojeda y su equipo en Fernando de la Mora, preparándose para el censo 2023. Ellos también, además de que se estarían convirtiendo en un instituto similar a lo que sería el IBGE del Brasil, Instituto Brasilero de Geografía, Estadísticas, Encuestas y Censos del Brasil. Ellos también están preparando toda una revolución de lo analógico a lo digital en materia de datos y metadatos para todo el Estado paraguayo. Ellos prepararon lo que ellos le llaman una ENDE, Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico. Y escribí un artículo en la semana pasada, el día viernes, que fue publicado ayer en la edición impresa del diario 5 Días, que tengo aquí enfrente. Y mientras lo esperamos a Iván, quisiera hacer algunos comentarios con algunos párrafos extraídos de dicho artículo que habíamos llamado la economía del dato. En realidad, el dato, si nos ponemos a pensar, es la principal herramienta de generación, de creación, producción de riqueza en el siglo XXI. Esta herramienta, sin embargo, no es una herramienta que todavía merezca la confianza de los paraguayos, tanto en el sector privado como también y sobre todo en el sector público. Vayamos a algunos datos sobre el dato. En primer lugar, podemos ver de que en el Paraguay existen 104 entidades e instituciones públicas, alrededor de aproximadamente 45 ministerios y secretarías del Estado paraguayo. De todos los planes, de todas las estrategias, de todos los programas que tiene este organigrama, que el estudio preliminar que hizo Iván Ojeda con el apoyo de consultores internacionales y consultores nacionales, se pudo verificar que de 300.000 funcionarios o servidores públicos, apenas 2.100 se dedican a la actividad de datos, encuestas, registros administrativos en todo el organigrama del Estado. De 300.000 funcionarios, repito, apenas 2.100 se dedican a los datos. Eso nos da una señal, podría ser un diagnóstico de lo poco en términos de importancia que el Estado paraguayo considera a los datos. Vayamos a otros datos sobre el dato. Nosotros podemos ver también que de todos los planes, que no terminé ese análisis, proyectos y estrategias, apenas el 40%, repito, el 40% de los planes, programas y estrategias del Estado paraguayo tienen marcos lógicos. Eso quiere decir que tienen una hoja de ruta de causa y efecto para poder guiar las acciones. De manera que muy poco profesionalismo existe dentro de la estructura del Estado paraguayo
en términos de planes, programas y estrategias para llegar a los resultados. Y hablando de resultados, de ese 40% que tiene marco lógico, 4% tiene indicadores para medir los resultados y evaluar los desempeños. Es decir, se vuela medio que a ciegas y sin instrumentos. Es como una especie de navegar sin instrumentos en una estructura que recauda y gasta aproximadamente en el presupuesto de gasto de la nación más o menos entre 4.000 y 5.000 millones de dólares. 4.000 a 5.000 millones de dólares, 24% nomás tiene indicadores del desempeño y algunos key figures, una especie de tablero de comando, de control gerencial, de medición de resultados. Eso quiere decir, repito, que el 75% se gasta o se ejecuta sin evaluación del desempeño. Por eso es que no tenemos un control, por ejemplo, presupuestario productivo, apenas financiero. Y sigo. Y dentro de esos indicadores, que es apenas el 24%, dentro del 40% que tiene marcos lógicos, escuchen bien este dato o esta cifra, apenas el 1% tiene metadatos. Eso quiere decir datos que explican los datos. Es decir, no tenemos ninguna rigurosidad científica en el Paraguay para medir las acciones del Estado paraguayo, de la enorme estructura del Estado paraguayo. Si eso es en el gobierno central, imagínense ustedes lo que es en las 250 instituciones municipales, en más o menos 250 municipalidades y en aproximadamente 17 gobernaciones. Es decir, un caos organizacional en términos de datos y metadatos. Pero vayamos a algunos otros datos. Nosotros sabemos que en el Paraguay no tenemos un censo desde el 2002 que se haya realizado profesionalmente, un censo demográfico y un censo geográfico. En el 2012 hubo una actualización, un censo parcial, pero no fue exitoso. Por eso es que el censo del 2022, que se culminará seguramente en el 2023, es de crucial importancia. En otras palabras, en el Paraguay hay 12 millones, 14 millones de vacas que comen todos los días. Pero en el Paraguay nosotros solamente tenemos aproximaciones demográficas de cuántos somos y mucho menos de dónde estamos. A tal punto, y dice eso en mi artículo del día lunes, que en el Paraguay, ahora en esta emergencia pandémica, no se pudo, porque no sabíamos dónde estábamos, los vulnerables sociales o los empobrecidos del Paraguay, no se pudo ni de parte de la SAS, Secretaría de Acción Social, ni de parte de la SEN, la Secretaría con rango de Ministerio de Emergencia Nacional, no se pudo repartir las cestas básicas de alimentos que tanto urgían para la población y se tuvo que repartir dinero en modo público por medio de operadoras de celular. Esa es la realidad en el Paraguay en el cual hoy estamos viviendo. Otro dato muy importante de los primeros diagnósticos de la ENDE, Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico. Apenas el 15%, perdón, repito, apenas o no es apenas, bastante, el 65%, o digamos 65 de cada 100 paraguayos tienen dependencia demográfica. Eso quiere decir los menores de 15 años y los mayores de 65 años que dependen de otros para sobrevivir, ¿verdad? Tenemos que son 65 de cada 100. Pero este segmento no representa precisamente un bono demográfico, sino que al contrario, si uno va midiendo esa evolución, antes era el 80%, después fue el 70%, y ahora va cayendo al 65%, pero la mayor parte es va evolucionando hacia mayores de 65 años y no hacia menores de 15 años, porque el índice de fecundidad o de fertilidad de los paraguayos viene disminuyendo aceleradamente en los últimos años. Con la siguiente aclaración, de que el 65 al 67% de la población económicamente activa
no está cubierta por el seguro social del IPS, ni para la jubilación ni para la salud. Entonces tenemos una gran masa de población económicamente activa que está en estos momentos no aportando ni de parte del lado laboral, ni de parte de del lado laboral de ellos mismos, ni de parte de los que dan empleo, de los patrones. Por lo tanto, nosotros estamos en este momento cultivando una procesión de futuros mayores, adultos mayores, que serán empobrecidos sin educación y sin jubilación. Esa es la manera más segura de garantizar el desperdicio del bono demográfico del que tanto nos ufanamos. Eso ya había sido pronosticado por Robert Cano en sus análisis que él había en este programa Gramo, similar a TED Talk, en donde el doctor Robert Cano, hoy actualmente que ejerce el cargo de viceministro de Educación, ya nos había anticipado. Es decir, en el Paraguay nosotros estamos de alguna manera sembrando un futuro de mayores, de adultos mayores, repito, empobrecidos porque no van a tener su jubilación, porque las dos terceras partes, mejor dicho, de la población que está en edad de trabajar no está aportando para ningún tipo de seguro para el futuro. Eso supone una bomba reloj que va a explotar en las manos del próximo presidente de la República. En el Paraguay se maneja aproximadamente entre 4.000 y 5.000 millones de dólares de fondos jubilatorios, en donde más o menos entre el 60 y el 65% de esos 4.000 a 5.000 millones de dólares es el IPS, más la caja de la ANDE de jubilaciones y la caja de Itaipú, que son las mayores. En 3 cajas de jubilaciones en el Paraguay estaría las 2/3 partes de 4.000 a 5.000 millones de dólares. Y el resto, que sería una tercera parte, está a cargo de un archipiélago de cajas menores de fondos jubilatorios. Todos ellos están administrados de manera empírica. Por eso es que el doctor Benigno López quiso crear una superintendencia de caja de jubilaciones, a la cual la respuesta de parte de los sindicatos y de los directorios que manejan estas cajas fue una respuesta negativa. Por poco no se suicidaron, no se crucificaron todos y dijeron, nadie puede manejar nuestra plata. Lo que se quería hacer es desmontar una bomba reloj de cajas de jubilaciones cuyos cálculos actuariales nadie los conoce, la calidad de sus aplicaciones financieras mucho menos, y la calidad técnica de esos directorios que manejan fortunas tampoco se conoce. Nadie puede saber si ellos tienen un comité de inversiones profesional y nadie puede hurgar en ellas porque no existe una superintendencia de jubilaciones o de cajas de jubilaciones en el Paraguay que pueda, etcétera. La mayoría de las aplicaciones son en CDAs, en certificados de ahorros, algunos son, no sé si serán a la vista, y otros son a plazo fijo en su mayoría, en donde por millones de razones seguramente están en certificados de depósito a plazo fijo, banco comercial, a hacer algunas inversiones en el exterior que ya vieron cómo salió. Creo que está por entrar, si no estoy equivocado, lo están conectando en este momento a Iván. Buenas tardes, Iván. Yo sé que estabas de reunión con la nueva ministra. No estaba hablando mal de vos, al contrario. Estaba hablando en tu ausencia de que estaban preparando una ENDE, Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico, y de que tu dirección se estaba por convertir en el INE. Y estaba contando de las bombas reloj que el uso y el procesamiento de datos puede desmontar si supiéramos cuántos somos, dónde estamos, los registros administrativos de salud. Creo que no sé si tienes conectado tu micrófono, Iván. Sí, tengo. A ver, buenas tardes, Víctor. No sé si me escuchás ahí.
Todo el mundo te escucha. Te estoy Sí, escuchando yo y ya está al aire. Estamos hablando de tu futuro. ¿Puedes contarnos un poco de esa historia? Futuro mu- auspicioso. muchísimas gracias, Víctor, por el espacio. Un saludo cordial a la audiencia. Mi disculpa por ingresar recién. Ya Víctor mencionó dónde estábamos y realmente el Paraguay por primera vez está planteando tener una estrategia nacional de desarrollo estadístico. Esto en otros ejercicios se procuró, pero se llegó a la instancia de diagnóstico. Fue Pero la hoy vamos a señal. tener, Adelante. hola, a ver si se me escucha, no, hay buena señal. Te decía que Ahora sí. vamos a tener vamos a tener una estrategia nacional de desarrollo estadístico. Esto es para una oficina de estadística de cualquier país, lo que sería para un país su plan nacional de desarrollo. Esta estrategia está alineada al Plan Nacional de Desarrollo del Paraguay, está alineada a los objetivos de desarrollo sostenible, también de la Agenda 2030 y también acompañando este gran desafío que tenemos hoy día como país a partir de lo que el Ministerio de Hacienda está planteando, de pasar de un presupuesto por programas a un presupuesto por gestión de resultados, buscando siempre la eficiencia en el gasto público. Todo esto viene un poco a complementar lo que ya venimos haciendo, pero esta estrategia, le vamos a dar vida a esta estrategia porque vamos a tener una plataforma web denominada Adapta, en la cual vamos a tener el inventario de políticas públicas que realiza el Estado paraguayo, también todo lo que tenga que ver con, digamos, con los marcos lógicos, los indicadores, los metadatos, y esta herramienta Adapta va a estar a disposición digamos, los organismos gubernamentales para que tengan ese monitoreo permanente. También estamos trabajando muy intensamente en el fortalecimiento de los registros administrativos. Registros administrativos es básicamente toda documentación o registración que realiza cualquier institución con fines misionales. Entonces, lo que queremos nosotros ahora es estandarizar esos registros administrativos para que sean utilizables también con fines estadísticos. ¿Y esto por qué? Porque cada vez más los recursos son escasos, cuesta conseguir recursos y los registros administrativos constituyen ya una fuente de información totalmente financiada. Lo que tenemos que hacer nomás es estandarizar, mejorar la calidad de los mismos y caminar hacia esa interoperabilidad de las bases de datos, que de hecho ya hay modelos exitosos a partir del MITIC que están iniciando en esta, digamos, en este campo. Nuestra Estrategia Nacional de Desarrollo Estadístico con esta proyección a 10 años también está considerando, por ejemplo, que la DGEC o futuro INE tenga un data science, un departamento en donde podamos investigar acerca de estas nuevas metodologías como explorar Big Data o la minería de datos o explorar los datos móviles, etcétera. Entonces tenemos que tener gente que permanentemente esté viendo qué están haciendo otros países, ¿verdad? Toda esta visión, o mejor dicho, alcanzamos toda esta visión gracias a la experiencia también de nuestros compañeros. Tenemos un cuadro de técnicos muy capaces, muy especializados, con muchísima experiencia y también, por supuesto, el ser parte de París 21. Hoy representamos a toda Sudamérica en la Junta Directiva de París 21, que es un organismo fundado a instancias de las Naciones Unidas, que funciona en el seno de la OCDE y que reúne a muchos actores como, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, el BID, el Banco Mundial, institutos de estadísticas de Inglaterra, de París, de Suecia, etcétera, muchísima gente e instituciones con muchísima experiencia. Entonces, todo esto nos da un poco una nueva visión de cómo se está moviendo el mundo de las estadísticas actualmente. La pandemia del COVID-19 nos ha obligado
a acelerar los procesos de modernización. Y así fuimos a, digamos, a todo este recurso de contactos telemáticos. Lo que hoy estamos haciendo contigo, Víctor, no era algo muy común. Antes nos íbamos a los estudios, pero hoy la tecnología nos permite un poco adelantar y ser más eficiente. Entonces, incluir al país, incluir a las estadísticas del Paraguay en todo este contexto también es súper relevante e importante para nosotros, Víctor. Yo siempre soy un agradecido con vos por el espacio que nos das en los medios, en los canales también, porque esto es dar valor público al dato, ¿verdad? Cuando damos valor público al dato, cuando un ciudadano utiliza la información que produce la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos y toma una decisión, o cuando el gobierno utiliza los datos estadísticos para la formulación, el monitoreo, la evaluación de políticas públicas. Yo creo que estamos en un camino claro, tenemos una hoja de ruta bien definida y yo creo que en el mediano y corto plazo vamos a estar dando muchas noticias positivas. Y una de ellas es lo que ya mencionabas vos, el proyecto de ley que incluyó, o mejor dicho, ingresó el presidente de la República en marzo pasado al Congreso de la Nación, que busca modernizar el sistema estadístico nacional y la creación del Instituto Nacional de Estadística. Vos sabés, Víctor, que el Paraguay tiene la ley estadística más antigua de América Latina y el Caribe, y somos con El Salvador los únicos dos países que funcionamos como direcciones de estadísticas dependientes de otro organismo. Con esta nueva ley vamos a ser instituto, y esto no implica mayor presupuesto para el Estado paraguayo, porque con lo que hoy tiene la Dirección General de Estadística, Encuestas y Censos, claro, se va a transformar en instituto, pero con una ley moderna, acorde a los tiempos que estamos viviendo, y con una función de rectoría del sistema estadístico nacional, para que la gente entienda qué es lo que es sistema estadístico. Constituyen todas las oficinas gubernamentales de la República, así como gobernaciones y municipios que generan algún tipo de información. Entonces, vamos a tener una visión sistémica de todo lo que son los organismos públicos. Vamos a poder compartir información y, al contrario de aumentar los costos, esto va a abaratar mucho la gestión, porque vamos a evitar hacer esfuerzos dobles o triples que muchas veces se realizan en el Estado por una falta de comunicación. Entonces, este es un poco un resumen. Sí. Ya. Solo para ya despedirnos, porque estamos sobre la hora, mi querido Iván, y tu equipo, Leo, Oscar Barrios, que es el líder, project manager del tema de la estrategia. ¿Cuándo comienza el censo? Nomás quiero saber. 2022 creo que va a nacer. ¿Y cuándo tendríamos los primeros resultados? Y ahí nos despedimos. Genial. Estamos trabajando en la planificación del próximo Censo Nacional de Población y Vivienda. Esto está planificado para que su levantamiento se dé en el año 2022, en el mes de agosto del 2022 posiblemente, en donde van a salir 210,000 voluntarios en las tareas de censistas y supervisores para recabar la información. Pero antes, el próximo año, ya vamos a estar en los hogares de la República actualizando la cartografía. Y también estamos planteando pasar de una era analógica a una digital. Por ejemplo, con el uso de escáner para la lectura y tener mejor calidad en menor tiempo. Y también la construcción de un geoportal que va a ser territorializar la estadística en un portal web para que cualquier ciudadano pueda ingresar y tener la información de su zona. Yo te agradezco mucho el tiempo, Víctor. Gracias. Vamos a estar las veces que vos necesites, con muchísimo gusto, y gracias también por el espacio que le das a las estadísticas, y eso es dar valor público al dato. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos estado con Iván, policy maker, un político muy raro en el Paraguay, que, como escribía yo en mi artículo, tiene el talento o la conciencia de que
el tema de los datos, de los metadatos, de las estadísticas, son cuestiones urgentes para sacar al Paraguay del desarrollo. Muy buenas tardes para todos y nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Hasta luego, Iván. Muy buenas tardes. Hasta luego.